Usted ha comentado antes, sobre todo con el tema de los judaizantes y todo esto, esa idolatría que se crea hacia la ley en general y hacia el decálogo a veces. ¿Usted cree que para evitar eso debería haber entre los creyentes, entre aquellos que sí que son cristianos, una mayor familiaridad con el Nuevo Testamento? Vamos a ver, vamos a ver. No es que creo que debería, es que debe ser así. Es que, vamos a ver, los judaizantes empiezan contra Pablo. O sea, Pablo por donde va, detrás va un cuerpo de judaizantes. De hecho, en el capítulo 15 de Hechos, tiene que haber un concilio y para contentar a los judaizantes, bueno, no sé un poco más que estas cosas, que os abstengáis de tal, de tal, de tal y de la sangre y de patatín y patatá. ¿Pero por qué? Para contentar al sector judaizante, al partido Podemos que estaba infiltrado, eran los judaizantes. Que me perdonen si hay alguno de Podemos, es una broma, ¿vale? Quiero decir que habían infiltrado judaizantes y esos judaizantes iban en contra, eran cristianos, ojo, que no es que eran judíos de la Torá, eran cristianos, pero eran cristianos judaizantes que creían que lo que tú dices, el apego, la formalización, el decálogo, la ley, el cumplimiento, las formas, las maneras. Entonces, esos eran judaizantes. Por donde iba Pablo, en todos los sitios, los ves en Galacia, los ves en Colosas, los ves en Tesalónica, los ves en todos los sitios a los judaizantes, van siguiéndole esto. Que no se coma, dice, comed de todo lo que se vende en la carnicería. ¿Por qué? Porque los judaizantes dicen que no, que lo sacrifican a los ídolos, eso es malo, eso está contaminado. Que pues no orar, y tú lo coméis y tenéis hambre, hijos. Es decir, Pablo tiene que ir luchando contra eso. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es el nuevo cuerpo legal. El nuevo cuerpo legal que comienza en el sermón de los 3 capítulos del Sermón del Monte, ahí contiene todo un cuerpo legal. Jesús y el adulterio, Jesús y la riqueza, Jesús y la oración, Jesús y el no sé qué. O sea, empieza a gobernar. Jesús está administrando, está sacando un cuerpo legal en ese Sermón del Monte. Y los discípulos apuntan, y por eso dice, perseveraban en que en la doctrina de los apóstoles que habían oído del Sermón del Monte. Por eso es fundamental que los cristianos aprendamos que el Nuevo Testamento es quien está rigiendo esta época de la Iglesia. Este tiempo que se le llama de la gracia, que yo prefiero decir de la Iglesia, pero es el tiempo de la Iglesia. Por tanto, si nos vamos solo al Antiguo Testamento, tenemos que irnos a teorías, tenemos que irnos a metáforas, tenemos que irnos a tipos y antitipos, tenemos que irnos a lo que decía Isaías, que se cumple en Cristo, a lo que decía Habacuc, que se cumple en el otro lado. Es decir, pero claro que se debe estudiar el Nuevo Testamento y se debe no solo estudiar, es una obligación que en las iglesias se enseñe que el judaísmo es una forma de adorar que está equivocada, nada más y nada menos, porque aparta la ley, aparta a Cristo, aparta la sangre, aparta la gracia, aparta las espinas, aparta el Calvario. Entonces, un evangelio sin Calvario, sin espinas y sin sangre, no es un evangelio verdadero.